Pereira para abordar la reforma de seguridad social. Cosa loca, ¿no?, que va a suceder en estos tiempos. Salen a la calle las dos fuerzas políticas, el oficialismo y la oposición. El oficialismo a reivindicar la transformación educativa y la oposición a reivindicar la resistencia a la reforma de seguridad social. O sea, pareciera un diálogo de sordos, ¿no? Uno habla de una cosa y otro habla de otra. Pero bueno, para algo están espacios donde se le puede justamente entrevistar individualmente también, ¿no?, a los líderes políticos. Panelistas, preguntas, reflexiones con nuestro invitado, todos ustedes. Yo tengo algunas. A ver, de las cosas que tú mencionaste, hay algunas cosas que entiendo que son honestidad intelectual. Por ejemplo, sí comparto que es difícil conseguir trabajo después de cierta edad y cuanto más se extienda el tiempo para llegar a la jubilación va a ser más difícil. También es cierto que hay gente que hoy se jubila con jubilaciones de hambre y que no es de este gobierno, que vienen desde el Acta Institucional 9, aquella vieja, como que el BPS no ha podido dar respuesta a estas situaciones. Sí es cierto que en los 15 años se facilitó el tema de llegar a jubilaciones por testigos con todos los bemoles que eso implica, pero tampoco está bueno que se tome un promedio de los 25 años, que estaría bueno que seguir con los últimos 10 o los mejores 20. Lo cierto es que hay un sistema de jubilación que se está llevando, porque el BPS tiene una asistencia del PBI que no tienen otras cajas y lleva una cantidad considerable, con lo cual hay una suerte de fuga de dinero que es difícil de sostener. Entonces, si tú tenés una caja profesional que tiene dinero hasta el 2024, una caja bancaria que está en crisis y un BPS que está recibiendo una asistencia financiera que no tiene ninguna otra caja, me parece una situación de justicia social que se unifique. Que habría cosas para mejorar, estamos de acuerdo. Que hay profesiones que no admiten llegar a los 65 años, estamos de acuerdo. Pero lo cierto es que el sistema actual no resiste como sigue, no resiste. O sea, si no se unifica, no resiste. Tú mencionabas hoy que se le da a las mujeres que tienen un hijo, se les descuenta 1 año por cada niño, pero eso no es en todas las cajas, es solamente en el sistema del BPS. Está bueno, y esta reforma sí lo prevé, que se extienda a los otros sistemas. Entonces, ¿es antipático subir la edad de jubilación? Lo es. A nadie le gusta trabajar más tiempo. Pero lo cierto es que el sistema que está no resiste. Y no resiste. Entonces, ¿cuál sería la solución a criterio del Frente Amplio? No, con lo que tú dijiste, estamos en el mismo lugar de la cancha. Nosotros las cosas que generan convergencia hacia un solo sistema, estamos de acuerdo. Nosotros todo lo que genere mayor justicia, estamos de acuerdo. Y todo lo que genere mayor libertad. Por ejemplo, hoy todos los trabajadores que ganan menos de 71.700 pueden optar por afiliarse a una FAP o no. A partir de esta ley se terminó la libertad. El que gana menos de 71.700 lo van a afiliar a una FAP. Después, un tercer tema que tú planteaste, que es muy de recibo, que es cómo se financia, porque nosotros somos reformistas de la seguridad social, pero creemos que hay que reformar el sistema de protección social uruguayo para que dé cobertura desde que el niño nace hasta que la persona fallece. Esto es complejo, sí, tiene sus complejidades. En primer lugar, no olvidemos que en la década del 90 y los 80 había casi 40% de informalismo. Es cierto. El Frente Amplio lo llevó a 25 y ahora el gobierno lleva a 21 y ojalá eso siga avanzando. Y esas personas llegan a determinada edad sin ningún recurso para retirarse, con lo cual se retiran con la jubilación mínima. También heredamos pensiones de hijos menores, en fin, un conjunto de dificultades. Pero con lo que tú dijiste, el Frente Amplio no tiene diferencias. Con lo que tiene diferencia es que la única forma que encontró el gobierno para sustentar un sistema de transformaciones de la seguridad social es embromando a los trabajadores. Pero el único. Tú no pues si vos me decís, en vez de 2% a los rurales de mayor capacidad contributiva, pagarán 7%, bueno, ahí habría una segunda, no estoy diciendo cualquier número, ¿no? Pero está claro que el Frente Amplio, cuando llegó al gobierno, esas tasas las modificó. Cuando el Frente llegó al gobierno, la industria pagaba 15%. ¿No? Pagaba 0, pasó a pagar 7,5%. Y el comercio paga 15% y pasó a pagar 7,5% porque ahí se entendió que el comercio era generador de empleo. O sea, que no es que no se pueda modificar. El Frente Amplio llevó de 0 a 2% la tasa de los productores rurales.
Y probablemente ahora se pueda diferenciar los productores de gran territorio con aquellos que son pequeños productores y contribuir al financiamiento de la caja. ¿Estas son las únicas dos? No, hay otros lugares en el mundo donde se están estudiando procedimientos de las nuevas tecnologías, de cómo aportan a la seguridad social esa robótica que luego te quita un puesto de trabajo. Y sobre todo lo que a mí me llama la atención que falta en el proyecto, pues yo a las personas que lo construyeron les tengo aprecio, los respeto profesionalmente, pero luego la política tiene que hacer un proyecto de ley. Y el proyecto de ley, estas cosas no las cubren. Solo ubicaron para financiar un déficit fiscal, que de nuevo lo van a pagar los trabajadores. Yo no. Los trabajadores que hoy tienen 45, 47, 40, esos van a llegar a 65 años, en un mundo que cada vez te exige más competencias para mantener tu trabajo, donde readecuarte a los cambios tecnológicos no es para cualquier edad, donde no se fija una transición, donde no nos damos cuenta que estamos en un cambio de época y probablemente vayamos a encontrar muchísima gente que tenga edad avanzada y que no encuentre empleo ni tenga una jubilación. Déjame seguir. Sí. Pepe. Creo que no es una cuestión semántica definir el nombre de este proyecto, porque me parece que una reforma de la seguridad social implica temas mucho más complejos. Claramente esta es una reforma jubilatoria, el propio Rodolfo Saldain así lo admite. Quería, Fernando, saber si usted coincide con algunos puntos que pueden ser objetivos de información en cuanto a que la inversión o el gasto, también según cómo se lo mire, en materia de seguridad o en materia previsional es del 11% del producto, eso por un lado, y si efectivamente el informe del Programa de Población de Naciones Unidas indica que dentro de 20 años Uruguay va a tener una caída enorme de aportantes y sí va a tener un crecimiento exponencial en mayores de 65 años. Ante esa situación, si es que usted considera que efectivamente estos dos datos son ciertos, ¿cómo va a votar en el Parlamento del Frente Amplio? Sabiendo que puede no votar en general, pero sí votar parte del articulado. ¿Y qué parte del articulado sería? Bien. Bueno, los datos que vos das son tan objetivos como que yo tengo una hija sola. Entonces, digamos, y muchos de mis amigos, ningún hijo. Y el que tiene más, 2. Y mi padre, eran 14 hermanos. Capaz que 14 era muchísimo, pero seguro que uno es poco para generar un país que tenga... Bueno, pero esto no lo vamos a cambiar los panelistas, aunque creamos que hay políticas. La Unión Europea aprobó incentivos, dinero, cosas, no se modificó la aguja. El problema es que nuestros jóvenes, con derechos, porque cambió la sociedad, cambió el mundo, creen que su única acción en el mundo no es tener hijos. Entonces primero se forman, se educan y luego, de pasado determinado tiempo, deciden tener hijos. Con la cual, ese dato está muy cercano a la realidad. Luego el tema es cómo se sustenta un sistema que va a tener menos activos por varios motivos, no es el único. Por varios motivos va a tener menos activos y más pasivos. Bueno, si vos me decís solo lo pagan los trabajadores, yo te digo, no es justo. Si hay un equilibrio de cómo se financia un sistema para que haya tasas de prestaciones adecuadas y probablemente temas para modificar como las edades y cuáles son los tamaños de las transiciones, bueno, seguramente se puede llegar a un acuerdo. Ahora, si vos le decís a los trabajadores, bueno, la calle de hecho le dijo a la gente mirándole a la cara, yo a los que hoy estén trabajando, o sea, año 2019, no les voy a cambiar las reglas del juego porque es cambiarle el contrato de trabajo. Y no es que se los cambia a los nuevos trabajadores, a los que hoy tienen 20 o 21, se los está cambiando a los que nacieron unos años antes que yo, 6 años antes que yo. Y miren que yo ya tengo carnavales para cantarle los saltimbanquis. Bueno, de es memoria, gradual, ¿no? Tampoco es que les va a caer todo sobre los hombros, es gradual. Es gradual, 3 años. Muy bien, es gradual, sí, tiene una gradualidad. Pero lo que le digo es que esa persona que esperaba jubilarse a los 60 no se va a jubilar. Algunos a los 61, otros a los 63, y ya va a haber un momento que todos a los 65. ¿Es lógico? Bueno, yo creo que no. Bien. Por supuesto que es lógico que una parte del gobierno esto lo sostenga. Ahora, ¿la sociedad uruguaya está dispuesta a que solo los trabajadores tengan que actuar 5 años más y ganar una tasa de reemplazo menor sin que ningún otro sector de la sociedad contribuya al financiamiento? ¿Ustedes estarían dispuestos, ustedes son trabajadores igual que yo, a solo ser nosotros los que financiemos? Que no haya ningún poderoso colocando recursos a la seguridad social,
que no se estudie el nuevo Bueno, mundo el del día que trabajo. algún gobierno efectivamente, por ejemplo, le ponga impuestos al capital, Se va. bueno, ahí podríamos hablar con honestidad de estos temas, ¿no? A ver, Bueno, que me Valeria. quedó ¿y qué votaría el Frente Ah, Amplio? es cierto. ¿Qué nosotros votaría algún pusimos- artículo? Nosotros lo vamos a discutir en un plenario. Yo me aventuro a decir que todos los artículos que se consideren positivos para la reforma de la seguridad social, algunos los mencionó las panelistas, nosotros vamos a votar como lo hemos hecho, por ejemplo, con la rendición de cuentas. Bien. ¿Cómo vamos a votar en contra de un acuerdo salarial entre COFE y el Estado? Bien. ¿Por qué? ¿O por qué vamos a no votar cuestiones que integraban la rendición de cuentas que eran Que positivas estaban para buenas. el Uruguay? Bien. Valeria. No, yo que soy de las que va a sufrir esta modificación, tampoco comparto, va más allá del análisis que pueda tener el Frente Amplio. Yo como trabajadora voy a sufrir la de trabajar más y cobrar menos de jubilación que si me jubilara con el sistema que está hoy. Por lo tanto, creo que a quienes ¿Hiciste el cálculo? Sí, quienes ¿Y cuánto realmente, menos cobrás? quienes realmente vivimos, y mirá, están en el entorno, si fuera con el salario que tengo hoy, en el entorno de 8.000 pesos menos de jubilación. Pero estás estirando el salario que tenés hoy en más años. No, Hay sería, otro cálculo para sería hacer. la realidad del cálculo. Si yo no cambiara de trabajo, quiero decir, y Sí. siguiera trabajando con un salario medio como el que tengo hoy, el entorno de 8.000 pesos menos cobraría de jubilación. Y le pasa a las franjas más bajas, les pasa a todas en el entorno de ese monto que cobraríamos menos de jubilación con el cambio de sistema. Por lo tanto, es trabajar más años y cobrar menos de jubilación. Creo que cualquier trabajador... En esa lógica si se sí, lo pero no es la planteás- lógica que te plantea si se lo quienes planteás- promueven la reforma. Bueno, está claro que quienes la promueven ponen toda la parte positiva, que entienden que es positiva, y quienes no están de acuerdo con este sistema ponen arriba lo que entienden que es negativo. Yo entiendo que lo que tiene que ver con la previsión social es desde el momento en que tú nacés hasta que te morís. O sea, la previsión social no es solamente lo que tiene que ver con una reforma en lo laboral. Me parece que hay que, en la parte que plantea el Frente Amplio, en cuanto que hay que ver una reforma de la seguridad social integral, nos estamos olvidando de un montón de elementos que tienen que ver con esta. Y hoy Bien. no están arriba de la mesa. Yo lo que considero en este aspecto, y que lo comparto también, que creo que no sé si lo comentó Fernando, me preocupa mucho el apresurarse. Porque Bien. el quererlo sacar de forma muy rápida va a generar que va a ser una reforma de la seguridad social que en muy pocos años necesariamente va a tener que tener una nueva modificación. Y se supone Bueno, que es ¿no lo se que han se ido busca, modificando cada pero tanto se supone a lo que- largo de los años? pero se Todas supone- las reformas se han supone tenido que es sus lo que buscan, coletazos. que se supone que es lo que buscan que no pase. Y quienes han trabajado en esta reforma la venden como una reforma que no va a necesitar tener transformaciones o modificaciones muy profundas en pocos años. Y creo que como no prevé varios puntos, y hasta los que tienen que ver con los cambios en el mundo del empleo, que cada vez son más rápidos, va a ser una reforma que necesariamente va a tener que ser Bien. nuevamente reformada en muy poco tiempo. Nos queda poquito, Fer, y así después cierra nuestra Sí, invitada. hace unos días decíamos que esta reforma todo el mundo tenía muy claro que era una cuestión de capricho, que era una cuestión de necesidad, y asimismo te habló de la necesidad de una reforma. Yo esto se lo voy a plantear con el total respeto que usted me merece, que le tengo al lugar que usted representa, y también al hombre de diálogo que siempre supo ser. Pero a mí me pasa muchas veces... No sé cómo las caricaturas de los semanarios Bueno, que miren que y que las usted caricaturas entonces... son simplemente Bueno, caricaturas. me gustaría ver a ese Fernando Pereira mucho más, que al que siempre vimos en el correr de todos estos años. Yo creo que cuando veo la actitud del Frente Amplio frente a la reforma, lamentablemente la primera reacción que me genera es que no estamos viendo nada nuevo. Creo que no se esperaba otro tipo de reacción. ¿Y qué pasa? Yo no le cuestiono al Frente Amplio la discrepancia. Bajo ninguna circunstancia le cuestiono al Frente Amplio que discrepe o que tenga ideas diferentes. Es natural, es lógico y es lo esperable. Lo que sí muchas veces siento es que cuestiono la actitud del Frente Amplio. Y que no es una actitud solamente frente a la reforma de la seguridad social. Entiendo que es una actitud que venimos viendo desde el inicio mismo de este gobierno, con ejemplos muy puntuales, pero cuando estábamos frente a la peor situación que se estaba atravesando como país, frente a una pandemia, existían dirigentes del Frente Amplio que respaldaron un cacerolazo. Fuimos testigos de una campaña para derogar la ley de urgente consideración que tuvo mucho de mentiras y de medias verdades. Y yo escuchaba que se decía, bueno, esta es una reforma que se elabora de espaldas a los partidos políticos. Cuando fue usted mismo quien recibió en mano del presidente de la República este proyecto de reforma. No, este no.
este proyecto de reforma. No, al mismo tiempo que el resto de los partidos políticos. Pero ¿a qué voy con esto? No nos podemos mentir. La gran victoria del presidente de la República, cuando se dice no se aceptan modificaciones, la gran victoria del presidente de la República era sacar una reforma jubilatoria, que estoy de acuerdo porque el mismo Saldain dice que es una reforma jubilatoria, con el respaldo y con las modificaciones también por parte del Frente Amplio, que cuando se dice no, vamos a esperar a ver qué dicen los partidos de la coalición. Y ahí ya entra a complicarse también la posibilidad de ingresar distintas modificaciones. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo me identifico con un partido político con el cual su líder, hoy presidente de la República, todos los 1 de marzo recordarán que llevaba una medida de propuestas al presidente actual, Tabaré Vázquez, en el cual esa era la actitud, mucho más que usted ahora lo mencionó, y ese es el Frente Amplio que creo que los uruguayos quieren ver. El Frente Amplio que dice, todos los artículos que sean positivos para la ciudadanía los vamos a acompañar. Y creo que eso es lo que sí me siento que le quiero decir, que discrepo en esa actitud de Frente Amplio y no en esta otra que es la que la ciudadanía está pidiendo. La ciudadanía está pidiendo diálogo, la ciudadanía está pidiendo que nos pongamos de acuerdo en cosas diferentes. Bien, Pereira, respuesta. Bueno, el amor es un paisaje y sea cual sea donde esté, soy el mismo río, ¿no? Cualquier persona que me conozca, que efectivamente quiera conocerme, que sea vecino mío, compañero de trabajo, o incluso quienes estuvieron en oposición, en el movimiento sindical o incluso en la política, nadie le va a poder decir que no dialogo. Eso es parte de una caricatura que construye la derecha en Uruguay y que le hace mal a la política. Estoy de acuerdo. Porque generar odio sobre un vecino es lo peor que se le puede hacer a alguien. Pereira acaba de decir usted que el gobierno te miente en la cara. Bueno, no, pero Si eso no es un relato compliquetti. Escuche, no le di datos de mentira. Mire, hoy Robert Silva, acá en la mañana de este programa, dijo que se gasta en educación más que lo que se gastaba en 2019. Yo le digo, eso es mentira. Ahora, usted va y lo puede corroborar. Si el presupuesto de la ANEP, cualquiera que conozca el presupuesto de la ANEP mínimamente, los salarios contribuyen al 90%. Pero no nos vayamos de tema porque le tengo que pero despedir. déjeme decirme esto. El punto es, hay formas de decir, el gobierno está dando No, números pero déjeme con los que terminar la discrepamos, frase. y otra decir, el gobierno te miente en la cara. Digo por esto de hablar del El amor y gobierno paz, te miente ¿no? en la cara, le estoy diciendo, con respeto, te miente en la cara. Te dice que la educación no bajó su gasto cuando se le bajó 6% el salario a los trabajadores y eso representa el 90% del presupuesto de la ANEP. Trabajé ahí 30 años, 38 años. Entonces, esa es una mentira. Probablemente por ignorancia de Robert, porque yo lo conozco, es una buena persona, tiene un buen talante dialogador. Luego nos dicen cifras que yo no sé de dónde las sacan. Nos dijeron en un momento que bajó la pobreza infantil. El Uruguay, desde que cayó en la pandemia para acá, tuvo 100.000 nuevos pobres, a pesar de que la universidad, en particular el Instituto de Economía, lo alertaba al Uruguay que si no invertía medio punto del producto, 100.000 uruguayos iban a caer por debajo de la línea de la pobreza, y cayeron, de los cuales hoy 78.000 se mantienen por debajo de la línea de la pobreza. Yo con esto no dejo de dialogar. Yo hablo mucho con el presidente, pero estos son datos. Bien, Pereira, tenemos que despedirnos. Pero déjeme una frase más, sí. porque si no, no le contesto. El dato mata el relato, como bien decía el presidente. Nosotros le llevamos muchas propuestas al presidente. Capaz que los televidentes no las recuerdan, pero le llevamos por la situación financiera, por la situación de pobreza. Nunca obtuvimos una respuesta, una. Nosotros le planteamos al presidente de la República, con respeto, como siempre, porque lo respetamos personalmente, que convocara un ámbito de diálogo social. No, mire que las cosas que me dicen a mí, yo digo, esto es una mentira en la cara, es lo más grave que he dicho acá, ¿no? Pero las puedo comprobar. Al Frente Amplio le he dicho Frente Angosto, que estamos financiados por el narcotráfico, y a eso no les dicen que son violentos, son senadores de la República. Y no estoy de acuerdo con es ni la una sola de primera esas senadora, expresiones. que Chile y Colombia son narcoestados. Bueno, ya vimos el episodio este. Yo puedo hacerme responsable de lo que se dice acá. No, en pero este lo lugar que es le como digo mi es casa, cómo se nada va más. caricaturizando un debate. Acá lo que están en debate, de verdad, no es cuánto dialoga el Frente Amplio. Porque mira, en Brasil, por supuesto que no, en por Brasil supuesto que no. están cortando las calles los fanáticos de Bolsonaro para que no asuma Lula. En Uruguay, con el mismo porcentaje de diferencia, todos estaban festejando sin ningún problema en la calle. Así actúa el Frente Amplio. Acá cuando había pandemia, usted me vio poner el hombro a la vacuna, porque todos los partidos convocamos a la vacuna. La bancada del Frente Amplio votó todos los proyectos del gobierno, Bien. aún los que consideraba insuficientes. Déjeme terminar una frase nomás.
aún los que consideraban insuficientes, porque eran contribuciones a los sectores que estaban en peores condiciones. Y eso es lo que Pereira, corresponde muchas a lo gracias por habernos destacable. acompañado. Yo lo que le estoy diciendo El es que esta presidente oposición del Frente no Amplio. tiene nada que ver con otras Muchas oposiciones del gracias, mundo. Pereira, A las muchas gracias. órdenes. Perdone que lo apure, pero de verdad No, nos está pero esperando el sí. siguiente invitado. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Antes de cambiar de tema, les recuerdo, Thermozone, el exclusivo